Ven y vive una experiencia de fe que te hará bien. Bienvenidos hermanos y hermanas a tu espacio Experiencia de Fe con Pablo Martínez. Lo prometido es deuda. Aquí estamos en la ciudad de New Jersey y aquí donde vamos a tener una persona que quiere compartir con nosotros su experiencia de fe. Es una persona que ha pasado por muchos momentos y dificultades en la vida, pero a pesar de todos esos momentos duros y difíciles que ha podido enfrentar en la vida, hay una mano amiga y hay una mirada que nunca se apartó de ella. A pesar de lo lejos que pudo estar de Dios, Dios siempre estuvo con ella. Así que no te muevas de ahí para que en breve escuchemos la experiencia de fe de Aleida Medina. Aquí tenemos con nosotros a Aleida Medina, que quiere compartir con nosotros su experiencia de fe. Bienvenida, Aleida. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar aquí compartiendo contigo este momento. Él tenía dispuesto este momento para cada uno de nosotros y aquellas personas que sé que de algo le vas a servir escuchar lo que Dios ha podido hacer en mi vida. A ver, cuéntame, Aleida, entonces, ¿quién es Aleida y de dónde eres, Aleida? Yo nací en Monción, me crié en Cañafistol, Santiago, Cañafistol. Eso pertenece al Rubio. Ya. Y en mi vida actual, pues, fui creciendo, envolviéndome en cosas ocultas. Quizás para mi familia, para muchas personas, ha sido quizás difícil entender en las cosas que yo estuve, vamos a decirlo, sumergida. Vengo de una familia bastante grande, de 9 hermanos. 9. ¿Cuántos machos y cuántas hembras hay? Hay 4 varones, 5 hembras. Nosotros contamos 10 ahora, porque hay un nieto que es como hermano. Eso lo criaron en mi casa también. Habemos 5 y 5. Soy la segunda. Vivía en una infancia un poco, como muchas veces nosotros estamos pensando cosas que quizás no existen. Y me crié en algo así, pensando que para mí la vida del ocultismo era algo normal. Me fui criando, me fui envolviendo en eso, pensando que era todo normal, que no era nada, vamos a decir, abominable. Nada malo, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. En mi infancia, pues, me fui criando con mucha ira, mucha soberbia, mucha rebeldía. Llegué a un extremo de decirle a mi pareja que si me pegaba cuerno, pues se lo pegaba también para que él supiera lo que se sentía. Y también intenté un día matarlo por eso mismo. Tú eras brava, ¿eh? Muy brava. Pero esa braveza que yo tenía la fui adquiriendo a través de lo que viví, de lo que veía. Mucha violencia, muchas palabras, muchas infidelidades a mi alrededor. Y yo decía que yo no le aguantaba a ningún hombre lo que mi mamá le aguantaba a mi papá. O sea, tú te mirabas en ese espejo para no vivir lo que ella vivió. Para no vivirlo. A veces vamos envolviéndonos en cosas o quizá ocultando las heridas que hay en nosotros para que quizá la otra persona no diga, vivió lo que su mamá hizo o lo que su mamá aceptó que hicieran con ella. Eso pasaba conmigo. A través de eso me fui envolviendo en muchísimas cosas que ya para mí era algo normal. Ya. Llegué a un nivel, tenía mis hijos, practicaba todo lo que hacía, me envolví, como dije hace un rato, en muchas cosas ocultas. O sea, tú estabas en el ocultismo. ¿Cuáles prácticas tú realizabas? Bueno, leí el tabaco, la taza, la carta, muchas cosas. Ya, taza, mano, baraja. Sí, todo. Ya. ¿Y cómo te sentías tú en ese mundo en ese momento? Para mí era algo normal, porque yo pensaba que era normal. No sabía que era algo, porque yo veía que la Biblia, que decían que eso era abominable ante los ojos de Dios, pero yo decía, pero si tú naces con eso, ¿por qué es malo? Si tú lo tienes, y siempre que iba a un lugar me decían los brujos que yo era algo muy sagrado. Entonces yo decía, bueno, pues es el mismo Dios que me está protegiendo. No sabía que era el otro que me protegía.
Ya, ya, ya. Quizá porque él sabía lo que podía haber más adelante en mí. Oh, Yo iba a las fiestas con ellos de palo, la fiesta que hacen de San Miguel, y siempre me decían, esa muchacha es protegida, nadie la puede tocar. Ah, se referían a eso, a que te Que cuidaban, me como que cuidaban, no. que a mí nadie Ya. me podía tocar. Entonces eso me fue envolviendo y llegué a un nivel donde ya lo que ellos hacían, ya yo lo sabía hacer. Lo que los brujos hacían, ya yo lo hacía. Llegué a muchos pasos de que me consagraran a ellos, pero siempre algo pasaba ese día. No te llegaste a. Nunca me llegué a consagrar, porque siempre que llegaba el momento de hacerlo, algo pasaba. Algo pasaba y nunca llegaron a hacerlo. Pero sí llegué a muchos momentos de hacer todas esas cosas. Ya. Bien, entonces lo que nos interesaría ahora conocer, cómo Aleida Medina conoce a Jesucristo. ¿Qué pasó en ese momento por tu vida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento de tu vida? A través de eso, de la brujería, yo tenía una niña muy pequeña, meses de nacida, y había algo una noche llevándosela de la cama. Cuando eso se la estaba llevando, yo no iba a la iglesia, pero en ese momento empecé a pedirle a Dios que no permitiera que la niña se la llevaran de la cama. Y me acordé de decir que con el poder de Dios Todopoderoso yo derribaba lo que había. Y en ese momento lo que había soltó la niña. El día siguiente una vecina, que ahora es pentecostal, me habló de un sacerdote. Me dieron el número ella me preguntó que qué me pasaba, porque todo el que me miraba se daba cuenta que había algo raro detrás de mí. Había una sombra negra que no me soltaba. Ahí me dieron el número de un sacerdote, el padre Alberto Pulesio. A través de él, pues, empecé a buscar de Dios, empecé a cambiar de vida, a dejar lo que hacía con los brujos, porque ya lo que estaba pasando en la casa, los brujos no podían con eso. Ahí fue que yo empecé a buscar de Dios. Ahí empezó mi proceso de cambio. Y en ese cambio, ¿qué cosas te dijo ahí el sacerdote, el padre Alberto Pulesio? Él me preguntó que si yo visitaba a los brujos. Le dije que sí. Me dijo que si yo iba a misa, le dije que no me gustaba, porque las misas para mí eran aburridas. A mí la misa no me gustaba. Yo sentía que la misa que no era lo mío. Entonces ahí yo empecé a ir a la iglesia. Un día, el sacerdote estaba leyendo un evangelio que dice que si el ojo derecho te hace caer, que te lo saque, que más te vale entrar con uno al reino de los cielos y no con los dos al infierno. Que si el brazo derecho te hace caer, que te lo corte, que más te vale entrar con uno al reino de los cielos y no con los dos al infierno. Cuando el sacerdote empezó a hablar de ese evangelio, ahí fue que empezaron a abrírseme los entendimientos. Ahí yo empecé a captar. Yo dije, Señor, pero yo estoy perdida, yo estoy jodida, yo estoy condenada, porque él es muy fuerte y hablaba ese día del infierno, de esto y de aquello. Eso fue una homilía del padre Pulesio. Sí. Y ese día empezó mi cambio. Ahí empecé. En una misa. En una misa. Aquello que tú relacionabas con algo tan aburrido, tú no te imaginabas que iba a encontrar esa riqueza que te llevó a buscar a Dios. A buscar a Dios. Ese día, a través de esa Santa Eucaristía, se me abrieron los ojos y el entendimiento. Ese día yo entendí que era el Santísimo, que para mí era un muñequito de oro que había en la iglesia que lo cuidaba. Ese día yo entendí muchas cosas que yo no conocía de la iglesia. Para mí los sacerdotes solamente usaban una sola vestimenta, que era la blanca. No sabía que usaban otras. Yo no conocía nada de la iglesia, aunque me crié en un hogar católico entre comillas, porque solo te dicen yo soy católico, pero no practicante. De estos católicos que para ellos todo es normal, ahí yo me crié. Y luego de eso, ¿cómo tú renuncias a todo eso? Porque después de que tú recibiste esa homilía, que la escuchaste, ¿cuál fue el siguiente paso en tu vida? Ahí ese día yo entendí que lo brujo era un pecado, que practicar todas esas cosas era pecado, que ver tanta novela, que era adicta a la novela, y practicaba lo que veía en las novelas, que era peor, era pecado, que jugar número era pecado, que era adicta a eso también.
A los vicios. a los vicios de los números. También ese día yo aprendí todas esas cosas. Ese día iba a empezar la cuaresma. Yo ahí las 3 cosas las agarré a rajatabla. ¿En qué año fue eso? 2010. 2010. Sí. Ahí yo empezamos alejándonos durante los 40 días de cuaresma de todo. Yo pasé los 40 días, yo voy a poder con esa palabra, porque para mí era algo muy difícil, muchos años sumergida en esas cosas y no sabía cómo alejarme así tan de repente de ellas. Pero el Señor me fue ayudando, me fue dando la sabiduría para ir empezando a soltar. Algo que mencionaste, yo voy a poder. Yo voy a poder. Esa era la palabra que yo usé. Yo voy a poder y yo voy a poder y yo voy a poder. Fue difícil porque era una agonía, era algo. Yo sé lo que es estar en una adicción, en un vicio. Yo era adicta a los brujos, a la lotería y a la novela. Esos eran los 3. Eso era mi adicción. Eso era día y noche. Yo lo practicaba. El día que no lo hacía, yo sentía que algo me faltaba. Ya, ¿y durante cuántos años estuviste sumergida en ese mundo? Mucho. Muchos años. La verdad, de los años de los brujos no me acuerdo porque fueron bastante. Pero de la novela fueron bastante también. Ya, qué bueno. Tú eres joven también, pero bueno. Sí. El caso entonces, después que pasa todo eso, que tú vives tu primera cuaresma como lo manda la iglesia, en ayuno, en oración y penitencia, ¿cuáles cosas en tu vida empezaron a cambiar ahí? Ahí hubo algo que fue lo primero que se me despertó a mí, que fue la comunión. ¿Te interesaste? Ya cuando yo veía a la gente comulgando, ya era un dolor en mi alma que ya yo no lo resistía. Yo lloraba en las misas. Las lágrimas yo no las podía contener. Ahí yo dije, bueno, yo me caso o me caso. ¿Con tu pareja? Era así, sí. Yo decía, quizás lo que hay no es tan interesante como lo que viene. Era lo que yo decía. Para mí fue un reto y yo lo acepté. ¿Cómo? ¿Cuál fue el reto? El reto era, no amo lo suficiente, pero quiero recibirlo y quiero sentir lo que nunca sentí. Quiero conocer lo que nunca conocí. Ya, a ver entonces, ¿y tu pareja estuvo dispuesto en ese momento cuando tú le dijiste a él que tú querías casarte? Me dijo que no, pero siempre las mujeres usamos estrategia y uno usa su forma hasta que logra el objetivo. ¿Te casaste por la iglesia? Me casé. ¿En qué año? 2012. Wow, pero eso fue rápido, Rápido. Wow. La primera del grupo que se Vamos casó. a ver entonces, esa estrategia que tú tienes, yo conozco personas que se me han acercado a mí diciéndome, hermano Pablo, ore por mi pareja, ore por mi esposo, ore por mi esposa, porque yo quiero casarme por la iglesia. Vamos a ver porque vamos a escuchar, a ver, ¿qué dice Aleida Medina a las mujeres y a los hombres que están ahí que se quieren casar? ¿Qué estrategia tú utilizaste, mujer? Mujeres, les voy a dar un consejo a aquellas que quieren casarse y no saben qué hacer. Siempre busquen la debilidad de la persona que tienen a su lado. Y con esa ya ustedes saben qué tienen que hacer. Que a su esposo le encanta de usted. Y si usted es una mujer rebelde, pues baje la rebeldía. Si es alguien que es muy complicada, porque a veces también somos complicados, Sí. y quizá la otra persona tiene miedo por la actitud de nosotros. Y si sabemos que somos así, hay que empezar a cambiar. Ya. Y también usar, bueno, estrategias femeninas, que aquí no la puedo decir. Pocas palabras bastan ya para buenas entendedoras o entendedores. Fíjate entonces, Aleida, luego después de ese proceso, hay algo importante también que decirte. ¿Cómo te vieron esos clientes que te iban a visitar a ti en tu antigua vida antes de tú dar el paso en el Señor? ¿Cómo te vieron? Luego siguieron yendo buscando tu asesoría de lo que tú practicabas. No eran clientes, eran amigas. Yo nunca usé eso como Como negocio. no,
Yo lo hacía, tenía una amiga, la veía que tenía un problema, le ayudaba con lo que yo sabía hacer. Después mis amigas me decían a mí, ¿qué tú estás haciendo? ¿A qué brujo tú estás yendo que te está yendo tan bien? ¿Bien en qué sentido? Bien, porque ya ellos se daban cuenta que ya la vida mía estaba cambiando totalmente. Ya cuando yo empecé a buscar de Dios, ya mi rostro era otro, ya hasta mi color de pelo era otro. Yo empecé yo usaba unos tintes que parecía el diablo puro, rojo, candela. Y ya yo no andaba tanto en los medios, ya la vida mía automáticamente empezó a cambiar. Y mis amistades empezaron a notar eso. Me decían, ¿qué haces? ¿A qué brujo tú estás yendo? Que tu vida es diferente, ya tu vida no es como antes. ¿Y cuál fue tu respuesta? La iglesia, así le decía, la iglesia ese es mi brujo, vayan a la iglesia. Eso era lo que le decía, vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia. ¿Y iban las muchachas, las amigas? No, hubo una que Rechazaron. fue un día y después, sabes que cuando tú vas a los grupos de oración, si tú estás haciendo cosas malas, pues el Espíritu Santo automáticamente lo vas a sacar al aire. Retornamos nuevamente aquí, ya pasó la lluvia brevemente. Entonces, Aleida Medina, después de que esas personas te acompañaron algunos y algunos no, ¿cómo tuviste ese cambio de ellas hacia ti? ¿Siguieron siendo amigas? ¿Cómo terminó eso? Yo ahí le pedí a Dios que todas las amigas que yo tenía que no eran de su agrado, que me hacían caer, que me la apartara del camino. Pero antes de hacerlo, hablaba con ella. Le preguntaba, cuando yo supe que el ser infiel era un pecado, porque no lo sabía, le dije a una amiga que yo tenía que tenía 3 maridos, ¿sabes que eso que tú estás haciendo es un pecado? Me dijo, sí. Le dije, ¿tú por qué lo haces? Me dijo, porque me gusta. Le dije, ok, esta hay que dejarla. La solté. Después el mismo Dios se encargó de apartármela, una a una, y quedé sola. ¿Sí? O sea, esas amigas que iban a abastecerse de ti, Sí. de sus preguntas, después que tú le devolvías la respuesta, le contestaba, entonces te sacan los pies, como Sí, me decimos. sacaron los pies. ¿Y ahí cómo tú te sentiste entonces con esa respuesta de ella? Ya, bueno, ya yo estaba empezando otro nivel, porque ya cuando tú empiezas el camino de Dios, Dios te quita vamos a decir, lo que te hace caer, y te pone personas que te ayudan en la fe. Eso pasó conmigo. Ahí conocí nuevos amigos, los jóvenes, había un grupo de la iglesia que le decían Guerreros Enamorados por Jesús. Ahí yo entré en ese grupo, me integré en la iglesia. Ahí empecé a ayudar en lo que podía. Ahí mi vida empezó a cambiar. Ya algo que me ha costado mucho es algo de la soberbia. Y hasta eso el Señor lo fue cambiando Fue cambiando, sí, un pecado capital, la soberbia. bastante. Entonces, algo muy importante, Aleida, cuando tú ibas a misa y no podías recibir y lograste ya casarte por la iglesia, ¿cómo fue esa experiencia en tu vida cuando recibiste a Jesucristo por primera vez? Fue algo que yo hasta lloré. Porque yo decía, cuando hice mi primera comunión, tenía como 12 años, creo, 10 o 12, la verdad no me acuerdo bien. Después de ahí te apartaste hasta que te casaste. Sí, porque allá solamente era ir a la catequesis y ya. Ya. Y rosario que hacían a veces. Lloraste ese día. ¿Qué alivio sentiste en tu corazón? ¿Habías sentido algo así anteriormente? No, yo sentía una angustia fuerte cuando yo iba a la iglesia. ¿Y cuándo te confesaste en esa época para recibir a Jesús sacramentado? ¿Cómo fue tu vida de confesión en ese momento? Yo tuve una experiencia antes de eso con la confesión. Sí. Yo empecé a ir, yo no iba a misa domingo. Yo solamente iba sábado cuando iba, que el sacerdote me decía que iba para la iglesia. Porque yo quería que él me ayudara, y iba para que me ayudara. Entonces cuando yo empecé a hacer yo tenía un librito de los 9 domingos del Divino Niño Jesús. Ese libro dice que hay que hacer cada domingo, pero cada domingo hay que ir a una misa. Y yo dije ese día, digo yo, bueno, aquí seré yo sola que voy a ir a la misa, porque ¿quién se va a levantar de su cama y que va a venir una misa tan temprano?
Cuando llego a la iglesia, no cabe la gente, que peor. Digo yo, pero aquí la que no venía era yo. Y cuando, eso fue el primer domingo, el segundo domingo decía que había que confesarse. Ese día de esa confesión para mí fue algo que marcó mi vida. En ese momento estaba haciendo una seca tan grande en mi unción. Y cuando voy y hablo con el sacerdote y le digo, mire, yo tengo que confesarme porque estoy haciendo un librito y es solo por eso que lo voy a hacer. Que no es por otra cosa, solo porque estoy haciendo eso y por eso que me tengo que confesar. Me dice, ok, ve al Divino Niño, el santuario que está allí en Monción. Sí. Ok. Cuando voy a salir, empieza a llover. Estaba haciendo una seca terrible. Y yo dije, bueno, aunque esté lloviendo, me voy. Me puse dos abrigos y me fui. Cuando llego, solamente empezó a llover en el lugar donde yo estaba. En las otras partes no llovió. Solamente en el lugar que estaba para que yo no fuera. Y cuando yo me confesé, para mí fue algo que todavía lo recuerdo. Fue algo único. Yo sentí que mi alma se descargó ese día. Yo sentí que mi alma salió algo tan terrible de ella que no sé ni cómo explicarlo. Yo tenía una carga tan grande, tan terrible, con todas las barbaridades que yo hacía. Y ese día, a través de esa confesión, yo sentí que algo salió de mí, un peso tan terrible que no sé ni cómo explicarlo. ¿Y qué tú le dices a esa gente que se puede confesar y no lo hace, no lo practica? ¿Qué tú le dirías? Que le enseñe a confesarse, porque solamente van a la iglesia y siempre dicen lo mismo, a contarle lo que el vecino hace, lo que el otro hace y no cuentan lo que hizo. Yo no sabía confesarme y el Señor una noche me despertó diciéndome a mí qué tenía que confesar. Me recordó hasta lo de mi infancia. Las veces que le daba galletones a los hermanos míos, las veces que miraba mal a las personas, las veces que fui malcriada con mis padres. El Señor me despertó a las 2:58 de la mañana. Me hizo escribir en 3 hojas qué tenía que confesar. Cosa que muchas veces no sabemos qué confesar. Después de la confesión me mandó a pedirle perdón a todas esas personas durante 3 días, pidiendo perdón y perdonando a quien tenía que perdonar. Porque a veces solamente nos confesamos y seguimos con el odio, con el rencor y el resentimiento dentro de nosotros. Y quiero decirle algo a ustedes. Acuérdense que el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la perdición. A través de una confesión, el Señor me devolvió la vida. A través de una confesión, un cáncer que tenía en mi cuerpo, que casi me mata, desapareció de mi cuerpo. Aleide, entonces cuéntanos de ese cáncer que tú acabas de mencionar y qué pasó con él. Danos un poquito más de detalle. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿Y cómo recibiste esa noticia cuando llegó ese diagnóstico a tus oídos, a tus manos, con modalidad de resultados? Ese cáncer, yo llegué aquí un 18 de enero de 2020. Aquí a los Estados Unidos. Vine de visita, en esos días entró el COVID, cuando se levantó esa epidemia, la pandemia. Y cuando eso pasó, en ese momento me empezó un dolor en un seno. Y cuando fui al médico, en pleno COVID, donde se estaba muriendo toda la gente, que no aceptaban gente. ¿Y fuiste al médico? Y fui al médico porque ya no aguantaba el dolor. No lo soportaba. No lo soportaba. Ahí me dijo el doctor, tiene 90% de probabilidad que tiene cáncer de mama. Me mandaron a hacer todos los estudios, todo de emergencia, y cuando me hicieron los estudios salió positivo. ¿Cómo tomaste esa noticia? Es algo que yo al principio
Para mí el cáncer era solamente una palabra que con una cirugía desaparecía. Era lo que yo pensaba. No sabía qué era lo que me tocaba pasar. Cuando fui al hospital, una doctora me dijo a mí que ellos se iban a encargar de mi caso, que ellos me iban a ayudar, me mandaron un programa, me pasaron al hospital, al Stony Brook, eso está en Long Island, Ok. uno de los mejores hospitales de este país con esos procesos. Y cuando llegué allá me dice la doctora, ¿sabes lo que tiene? Le digo, sí. Me dijo, ¿y cómo lo sabes? Le dije, porque ya me lo hubieran dicho. Pero antes de eso, el mismo día que la doctora me dice, la primera que me estaba atendiendo, que tenía esa enfermedad, yo escucho una voz que me dice, detente y ve y compra la sábila, la miel y el ron y haz el remedio que viste. ¿A ginebra Se hace con o ginebra coñac? o con un ron, con cualquiera. Sí, sí. Pero como aquí las cosas no es tan fácil, lo que me quedara más fácil fue el ron, con eso lo hice. En ese momento me detuve con mucha cirugía porque ya con la biopsia, eso fue algo terrible lo que me hicieron, porque era que tenía eso muy avanzado, ¿Qué grado lo tenían? casi en 4. En Muy la avanzado, parte muy... izquierda, todas las venas del corazón tenían el tumor agarrado, los linfáticos estaban todos agarrados. La doctora me dijo que yo era una bomba de tiempo. O sea, que en cualquier momento Podía regarse mi cuerpo completo. hacer metástasis. Sí, porque estaba en una parte muy peligrosa. No se podía operar. Cuando la doctora me dice, hay que darte quimioterapia si tu cuerpo lo resiste, y le dije, no hay otras cosas que hacer, me dijo, para ti no hay nada, solo eso. Para ti no existen, en la medicina que tenga que ver con el cáncer no existe más nada, ni cirugía, nada, solo eso. Porque la enfermedad está muy avanzada, muy agresiva, y en cualquier momento tu vida es una explosión. Y ahí sí se te puso la cosa difícil a ti. No, tampoco, Como mujer, no. no. Le ¿Y dije, cómo enfrentaste eso? porque ya el Señor, cuando el Señor me da el remedio, ya yo empecé a tomarlo. Lo hice, me puse a tomarlo, y yo le dije, ese me va a levantar a mí de aquí. Ya. Entonces aquí, cuando te sometiste al tratamiento, porque te dieron la primera quimio, ¿o no? No, entonces cuando llego, que la doctora me dice eso, le digo, hay muchos tipos de quimioterapia. Me dice, es que para ti no hay muchos tipos, hay solo una. Le digo, ¿y por qué? Me dijo que es que tu enfermedad no hay más, porque está muy avanzada. El grado. El grado es muy avanzado, muy agresivo. Tu enfermedad está caminando muy rápido. Y me dijo, este tratamiento, si tu cuerpo lo resiste, puede ser que la primera ahí quede. Nada, yo no me la quería dar. ¿Y el remedio entonces qué pasó? Yo empecé el remedio, pero antes de eso, cuando yo no quería ceder, porque la doctora me dice que yo iba a quedar sin cabello, yo le pregunto, ¿voy a quedar sin cabello? Me dice, sí. Digo yo, ¿qué? Le digo, no, a mí nadie me va a dar eso. Mi mentalidad era que la enfermedad acabara conmigo en el tiempo que quisiera hacerlo, pero no me iba a someter a nada. Una noche, un día, estaba arreglando una ropa en la esquina de una cama y escucho una voz que me dice, tú sí eres egoísta, tú no piensas en tu familia y tus hijos. Ahí fue que yo recapacité, yo dije, wow, verdad, mi familia, mis ¿Pero hijos. esa voz la sentiste en tu mente, en tu corazón o la escuchaste? La escuché, yo estaba sola en la casa. Pasó ese día, ¿Y qué tú crees que fue? el Señor Hablándote. hablándome. Aunque yo no estaba en los caminos, porque ya yo estaba... Sí, se había apartado un poco. Me sí. hubiera apartado un poco, pero seguía mi creencia en Él. Otro día, yo tengo una angustia, un desespero, una cosa, porque ya los médicos me dicen que de la forma que voy a quedar, yo era muy vanidosa. Yo decía, como dice esta cantante, antes mujer que sencilla. Así yo lo escuchaba. Sí. Y yo decía, prefiero que me mate el cáncer antes que me vean sin cabello. Nadie me va a ver sin cabello. Otro día
estoy en el mismo lugar, parada a la vera de la cama, y escucho esa voz que me dijo, Nuevamente. estos tiempos de Cuaresma para mí son fuertes, porque me lo recuerda. En ese momento, escuché esa voz que me dijo, si yo que soy Jesús, sentí angustia cuando me iban a crucificar, ¿qué no será tu hija mía? En ese momento sentí que mi alma me la abrieron. Y sentí que esa angustia que había en mí salió. Y cuando eso pasó, yo dije, Señor, perdóname, porque he sido tan egoísta por no quererme dejar dar los tratamientos ni hacer nada. En ese momento me llamaron del hospital y le dije, estoy lista, hagan lo que tengan que hacer. Cuando me dieron el tratamiento, ahí me hicieron una cirugía aquí en esta parte. Por ahí tenía un por puesto que me subía hasta aquí. Ahí me pusieron algo que por ahí me daban los tratamientos. Y cuando me dieron la primera quimio, me pusieron algo en mi barriga, conectado al hospital. Eso era si algo pasaba, el hospital de una vez lo iban a ver. Cuando me dieron la quimioterapia, llego a la casa, eso prendía una lucecita verde. Cuando llego a la casa, escucho como una sirena. La doctora me dijo a mí, si eso cambia de color, hay peligro. Tú estabas en la casa en ese momento. Ya yo hubiera llegado a la casa. Estaba en la casa. Me dice, si eso cambia de color, hay peligro. Automáticamente llega una ambulancia a tu casa a buscarte porque quiere decir que tu vida está en peligro. Cuando llego a la casa, al rato estoy en el baño y escucho una sirena. Cuando hago así que miro, veo que la luz está en rojo y se escucha como la doctora me dijo. ¿Te asustaste? No. ¿Qué pensaste? Agua le eché. ¿A qué? Agua. Le eché agua, le dije, aquí no va a venir ningún médico a buscarme, aquí me quedo. Me le eché agua a la cosa que tenía puesta, era un aparato conectado al hospital. Le eché agua, ahí se apagó. Ya, porque no lo podía mojar. Fue lo primero que me dijeron. Como yo sabía que no lo podía mojar, ya yo sabía que echándole agua ya ahí quedaba. Muchacha de emoción es brava y guapa, Dios mío. ¿Eh? En Y entonces, mujeres, ahí estaba ¿qué estaba funcionando? ¿La fe? Ahí no se sabe. Ahí, porque yo tenía una esperanza, ya el Señor me hubiera hablado 2 veces. Ya cuando el Señor me dice que tú eres egoísta, de la angustia, ya yo sabía que mi vida estaba en las manos de Él. Amén. Al día siguiente, digo yo, bueno, amanecí viva. Porque ellos me dijeron que no podía amanecer, que podía amanecer muerta. Yo dije, bueno, aunque sea amanecí viva. Ya yo sabía que ya la primera no me iba a matar. En la tercera caí en cama. Perdí la voz, perdí la visión. No caminaba. Ahí duré más de 15 días en cama. La boca reventada. Las uñas me sacó las 20 uñas. Yo brotaba un mal olor de mi cuerpo, de las uñas. Animales muertos. Eso fue algo terrible. ¿Tu cabello lo empezaste a perder? ¿Lo perdiste por completo? Mi cabello lo perdí en la segunda quimio. Cuando fui a la primera, que me tocó la segunda, me dijo la doctora, qué bello pelo. Yo andaba con el pelo rizo. Y me dice, ¿es tuyo o he puesto? Y le digo, no, mío. Dice, disfruta lo que hoy es tu último día. Y cuando llegué a la casa me quedé con el moño hecho. ¿Se te cayeron? Me cayeron. Para mí ese fue el trauma más grande, el pelo. Era algo que yo no podía superar. Nada, después, la tercera, ahí sí, ahí caí en cama. Ya yo no tragaba. Duré muchos días que no comía, nada. ¿Quién te atendía entonces? Nadie. ¿Cómo que nadie? No le dije nada a nadie, me quedé callada. ¿Ni tu familia sabía de eso? Nadie.
Nadie sabía nada. Y entonces tú, ¿y cómo tú te alimentabas? ¿Cómo Ni te- la casa que sabe que yo no, yo comía fruta. Iba y como Dios me ayudaba, me paraba de la cama, iba y la compraba y eso tenía, cuando podía comer, comía fruta. Ok. Más nada. Y así pasaste todo tu proceso. Mi familia lo supo a través de un sacerdote de la diócesis de Mount Montecristi, el padre Uriel, que en una Eucaristía pidió oración por mí. Y ¿Ya dijo, tú habías hablado con él? ¿O no, cómo se enteró él? como yo pertenecía a un grupo de la iglesia, allá, ya yo estaba aquí, el padre le dijo al grupo que oraran por mí, por lo que ya yo tenía, Ok. porque yo se lo dije a él. Pero le dije a él que no le dijera nada a nadie. Solo lo sabía él, porque ya yo no iba a poder regresar, tenía que quedarme. Los médicos me dijeron, no puedes salir del país, tienes que quedarte, porque tu vida corre peligro. ¿Y quién se llama la enfermedad, tu enfermedad? El Señor que nunca desampara a uno. Bendito, sí, eso es verdad. Cuando llegué al hospital ese día, me dijeron que un programa se iba a encargar de mí. Wow. Y ese programa hasta hoy ha sido la que ha estado. El proceso contigo Sí. ya. Entonces, después de todo ese proceso largo y extenso, ¿dónde te dan el diagnóstico de que tú estás sana, que no tienes nada? A través de una confesión. Ah, entonces ahí es donde volvemos y caemos a lo que A la antes me confesión. había mencionado. ¿Cómo? ¿En qué fue ese momento? Y después de todo eso, ¿cómo tú lograste? La doctora me dijo a mí un día, mira Leida, se ha descubierto científicamente que el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la soberbia, tiene mucho que ver con las enfermedades. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque te enferma el Eso alma. alimenta. Te enferma el alma. Si tu cuerpo está soberbio, si tu alma está soberbia, todo tu sistema se pone soberbio. Si tu cuerpo tiene una parte triste, todo tu cuerpo se pone triste. Así es todo en el cuerpo. Cuando la doctora me dijo eso, yo siempre he sufrido de ira, de soberbia. Yo he sido muy explosiva. Así, para decir las cosas o que me dijeran algo, yo reventaba rápido. Yo un día le dije al Señor que me quería confesar y que no sabía cómo hacerlo. Cuando le dije a él, desperté en la noche a las 2:58 de la mañana con esa voz que me dijo, oh, no tiene nada que confesar. Y cuando hiciste esto y esto, eso fue con nombre y apellido, fecha, edad y todo. El Sí. Señor te fue, tú Sí. que no sabías, te dijo, El Señor me llevó a donde yo estuve sumergida, de las cosas que yo nunca hubiera confesado, la que no pensaba que eran pecados. que no pensaba que eran pecado y pensaba que ya tú no la hacías, pues ya no tenía que confesarla. Después que ya a mí me hubieran hecho varias cirugías, el cáncer seguía 90% cáncer. Después me dieron radiación, eso se me fue en pedazos todo. Eso fue terrible. Ahí la doctora me dice hay que ceder a cortarte los senos. O sea, y ahí, ¿cómo tú tomaste esa decisión? No. Porque hay muchas mujeres que se acomplejan. Eso es allá, porque allá te cortan, aquí no, aquí solo te sacan lo de adentro y te lo rellenan, aquí te lo hacen nuevo, como que tú te hiciste una cirugía estética. Ok. Yo dije, bueno, pues ahora me hago mis cositas bien bonitas, eso fue lo que dije. Sí. Y ya yo estaba feliz porque me iba a hacer mi seno, porque como la doctora me dijo que me lo iban a sacar, pues nada, ya yo estaba dispuesta a lo que ellos quisieran hacer conmigo. Entonces, ya que tenía la fecha para eso, ella me dice, ven, que vamos a poner el día para sacarte tus dos senos. Busca una persona que te done grasa, que con su grasa te vamos a rellenar. Ok. Cuando llegó ese momento, ahí fue que yo le pedí al Señor que quería confesarme y no sabía cómo hacerlo. Cuando el Señor me dijo qué tenía que hacer en la confesión, cómo tenía que hacerlo y qué tenía que confesar, ahí me iban a hacer otros estudios para acceder a sacarme los senos. Y cuando volví al hospital, ya la cita, para poner la cita ya para todo, la última cirugía, me dice la doctora, no hay cirugía. No te iban a hacer, no te las iban a realizar la cirugía. No, ella me dijo, ya no hay cirugía.
¿Y Yo por le qué? dije, ¿cómo que no hay cirugía? Me dice, no, es que el cáncer ha desaparecido. El cáncer desapareció a través de la confesión. Tú sentiste que ahí fue que el cáncer desapareció. Es que cuando voy al hospital, ya que me hacen todos los estudios, me dan la radiación, me hacen varias cirugías, tengo 8 cirugías en todo mi cuerpo, estoy abierta de aquí a aquí, todos los lados, esto, Pero debido a la misma, al al cáncer. cáncer, Ok, porque ellos me abrieron aquí pensando que yo tenía el cáncer regado. ok. Cuando me abrían yo no tenía cáncer. El cáncer solo estaba aquí, de ahí no pasó. Alabado sea A Dios. mí me sacaron el vaso linfático. De Entonces, ahí, después de esa confesión, desapareció el cáncer. cuando ya yo fui a la última cita, sabe que antes de cada cirugía le hacen todos los estudios a uno. Análisis para ver si... No, y le hacen hemorragia, la resonancia, le hacen muchas cosas a uno. El pescan, eso entran a uno por todas esas máquinas para ver dónde está el fallo en el cuerpo. Sí. Y seguía siempre 90% cáncer. También me hacían análisis de sangre, seguía 90% cáncer. Entonces cuando me confesé, que el Señor me dio la gracia de hacerlo, ese día me acuerdo que fui a una misa a las 12 del mediodía, ahí donde yo vivo en Long Island, hacen misa a las 12. Y yo voy a la misa y esa misa fue llorando, porque ya el cargo de conciencia con lo que el Señor me hubiera hecho recordar, ya yo no aguantaba la conciencia. Ahí fue cuando... Ahí fue cuando fui con las 3 hojas, ahí le dije al sacerdote terminando la misa, por favor necesito confesarme. Y ahí el sacerdote fue a confesarme con 3 hojas. Fue tan fuerte que el sacerdote al final dijo, yo me río, pero si no, por lo que pasó y por la misericordia de Dios. El sacerdote solo dijo, es fuerte, pero para Dios no hay nada imposible. Y a través de esa confesión, cuando volví al hospital, que me hicieron todos los estudios, ya ahí no había cáncer. El sacramento de la reconciliación y del perdón. Sí. Cuando tú le pediste perdón a Dios y perdonaste a todo aquel que te había hecho daño. Y llamar, porque me mandó a llamar A las personas, a las personas que me hubiera, hasta el que me hizo daño. esa era la penitencia. La penitencia, y lo grande no fue eso. Pero la penitencia me la puso Dios, que no fue el sacerdote. ¿Cuál El- fue la penitencia? Ah, llamar. El Señor, era como nosotros dos hablando, tiene que llamar a fulano de tal y pedirle perdón. ¿Qué? No. Era peleando con Dios que yo estaba. Tiene que llamarlo. No. A esa persona no. Le decía yo. Tiene que hacerlo porque aquí la que conocía de Dios era usted, no ellos. Ahí tenía yo que entrarme mi colita entre las piernas y llamar. Llamar. Pedir perdón Uno por uno, uno por uno. uno por uno. ¿Y Yo cómo duré- recibieron esa persona que tú le hiciste daño, que te hicieron daño, cuando tú lo llamaste? Se está poniendo... No, habían gente que me llamaban pensando que era que ya yo estaba agonizando, que ya me estaba muriendo. Sí. Porque ya sí sabían que ya yo estaba enferma. Y hubo una persona que me hizo tanto daño aquí en este país, en el proceso de la enfermedad. Y cuando el Señor me dice, digo así me dice porque así era, tiene que llamar, tiene que hacer esto. No. Y me dice, tiene que llamar a fulana. ¿Qué? A esa no. Tiene que llamarla porque quien conoce de Dios eres tú, no ella. Cuando yo la llamo, le mando un mensaje, me dice, ¿y tú quién eres? Ay, como que nada pasó. Ah, sí, soy fulana. O me dice, oh, sí, yo te perdono. Y perdóname tú también, pero tú sabes que lo que pasó fue por tu culpa. Yo no voy a entrar en conversación con el demonio. Yo te perdono. Ahí yo le dije, ok, está bien. Eso pasó como hoy, como a los 15 días, esa misma persona me llamó llorando. Me dijo, solo te pido que un día me pueda perdonar y que Dios también pueda hacerlo por tanto daño que te hice. Primero el Señor me humilló a mí. Después, para que ella reconociera lo que ella hizo. Bien, tú eres un testimonio también, Aleida, basado y puedes dar testimonio. Yo sé que, como habías mencionado anteriormente, que hay personas que ni se interesan por
pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hacemos y tampoco por perdonar a otros. Perdonar. Jesús a nosotros nos perdonó desde la cruz. Nos enseñó a perdonar, aún siendo inocente Jesucristo, nos enseñó que en el perdón siempre está la solución. Porque cada vez que perdonamos a alguien, es un regalo que le damos al corazón nuestro por nosotros descargarnos de eso que sentimos por lo que nos hicieron. Sea mucha maldad, sea mucho daño, sea traiciones, sea abusos con nosotros. Si le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón al hermano, bueno, pues ahí está la sanación. Dios en la confesión fue donde te entregó la sanación que Donde tú obró en mí. tienes. Amén. Ese Así es tu es. testimonio. ¿Y nosotros qué estamos esperando para darle ese regalo al alma y al corazón? Decídete hoy a perdonar, decídete hoy a pedir perdón, porque Dios quiere regalarte ese regalo que tanto necesita y tanto estás esperando. Raquel, ¿algo más que tú quieras decirle a ese público de experiencia de fe que te está mirando? Decirle a esas personas que nos están viendo que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para pedir perdón ni para perdonar. Acuérdense, si nosotros hoy Dios nos pide cuenta y tenemos nuestro corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de ira, de soberbia y de tantas cosas que hacemos que a Dios no le agrada, ¿cómo vamos a llegar a donde Él? Dice la palabra de Dios que nada manchado entre en el reino de los cielos. Mientras estemos en esta tierra tenemos oportunidad para perdonar y pedir perdón. Nunca espere la última hora porque no sabe si vas a llegar. ¿Cuántas personas mueren en el camino y no le da tiempo llegar ni a ver a sus familiares? Y acuérdense que la causa más grande de las enfermedades, principalmente del cáncer, que se ha vuelto una epidemia, es el odio y el rencor. Acuérdense, nunca esperar la última hora para el perdón, para la confesión. Aprovechen los sacerdotes que tienen en su comunidad y si no están cerca del sacerdote, vayan al pueblo que le quede más cerca y confiésense, pidan perdón, porque a través de la confesión podemos ser libres, podemos ser salvos. Y yo hoy soy un testimonio viviente a través de la confesión y de lo que Dios hizo conmigo a través de ella. Así que le agradezco a mi hermano Pablo por la oportunidad que me ha dado de poder expresar parte de mi vida, de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho conmigo. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz, hermoso y bendecido día, noche, mañana y a la hora que usted lo esté viendo. Que el Señor les bendiga.